Muchas gracias. Bienvenidos, doctor Jorge Castañeda, bienvenida, doctora Eunice Rendón, y muchas gracias especialmente a mi compañera, la senadora Marcela Guerra, que podamos estar aquí reunidos, a mis compañeras y compañeros senadores que hemos estado trabajando este tema. Yo quiero traer a colación cosas que ya se han comentado aquí, pero que me parece que en perspectiva nos ayudan mucho a entender de dónde venimos y especialmente a dónde vamos. Como se ha comentado, el 17 de diciembre, cuando estábamos a punto de terminar el año y en realidad había más preguntas que respuestas sobre qué acciones debería de seguir el Estado mexicano frente al, pues digamos, el cambio de paradigma que ha significado la entrada de la nueva administración en Estados Unidos, pues fue muy positivo que se haya convocado precisamente a este encuentro que se realizó aquí en la Ciudad de México de Agenda Migrante con Nexos, en el que el doctor Castañeda y la doctora Eunice pues lograron precisamente convocar a un importante grupo representativo y muy nutrido de gente que vino a plantearnos especialmente cuáles son las incertidumbres, los miedos, las preocupaciones que tiene nuestra gente que vive allá en los Estados Unidos. Y creo que es importante traerlo a colación y que hoy lo estemos planteando, porque a partir de ese encuentro han ocurrido una serie de acciones que me parece que nos tienen que tener, sin echar campanas al vuelo, por lo pronto entender que el Estado mexicano, no el gobierno de la República exclusivamente, no el Senado, sino el Estado mexicano, con sus investigadores, con sus liderazgos, con sus académicos, con sus empresarios, con los distintos actores que tienen que ver con la realidad del país y especialmente con la realidad migrante, cómo podemos echar en una especie de estrategia común todos y cada uno de los elementos a jugar frente a este cambio de paradigma. Y entonces, en aquel encuentro, preguntaba a Jorge, si tuviéramos un solo peso, ¿a qué habría que meterle los recursos? Le metemos los recursos a la asistencia consular, a garantizar que exista información, asistencia jurídica, para que nuestra gente esté preparada frente a un embate de parte del ICE, de parte de la Autoridad de Migración, o le metemos ese peso, si hay insuficiencia de recursos, a la atención de los migrantes acá. Sin duda alguna fue una votación interesante por lo ejemplificativa que fue. Nuestra gente ha decidido quedarse en los Estados Unidos, decidieron estar allá, y me parece que en ese contexto quiero hacer solamente esta narrativa porque me parece que hay que empezar a tomar decisiones con la gente, más allá de la narrativa que muchas veces nos gusta construir en este tipo de foros. La gente decidió irse. Yo tengo una experiencia que realmente me cambió la vida, cuando me contestaba una migrante de Oaxaca, de un pueblo que se llama San Francisco del Rincón, y me decía, creo que es ejemplificativo del por qué la gente ahí mayoritariamente votó porque les ayudemos a que haya recursos del consulado, de nuestra red consular, para defenderlos con información de asistencia jurídica. Y esta mujer, no pasaría de 40 años, esta señora, me decía, mire, yo le tengo, un poco la reunión que teníamos en Los Ángeles decía, yo no le tengo miedo a Trump. Dice, yo no le tengo miedo al desierto, porque pasé horas por el desierto pensando que me iba a morir de sed. No le tengo miedo a no tener empleo, porque llegué a tener 2 o 3 empleos al día, con muy malas condiciones. No le tengo miedo tampoco a que me vean feo, porque ahí he sobrevivido y tengo a mis hijos en la escuela. ¿Y sabe a qué le tengo miedo? Le tengo miedo a que me regresen al infierno. Cuando uno lo escucha eso de parte de una paisana, de un paisano, uno solamente lo que tiene es que helarse, porque lo que sigue es decirte, o no es un infierno un lugar en el que pasas 4 horas cargando el agua para llegarle a tus hijos esa agua, o no es el infierno en un lugar en el que los niños se te mueren por el piquete de alacrán, o no es un infierno un lugar en el que no hay escuelas, no se respetan los derechos, donde no te respetan la vida, dice él, dice esta señora. Dice, ustedes, y me lo dice una de las personas sin duda alguna más representativas de la humildad que significa el efecto migrante, ustedes se han acostumbrado en México a vivir la anormalidad como una normalidad. ¿Por qué quiero contestar esto? Porque esto no es de una administración, no es de un año, es la realidad de un fenómeno que durante muchos años, pues hoy viene Trump,
y nos lo explota en la cara, se vuelve un espejo de nuestra realidad. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque creo que ahí es donde hay conclusiones de la visión o del mapa de ruta que en este momento tenemos que tener como país. Pues sin duda alguna, cuando ellos votaron esto, ahí estaba mi compañera Marcela, y con su liderazgo y el activismo que ha tenido esta comisión como una de las guías, digamos, en el trabajo que tenemos que tener con la red consular, pues definimos junto con mis compañeros y compañeras de Monarca, oye, pues hay que gestionar recursos para que pueda haber atención inmediata por parte de la red consular, y ahí se logró, por el planteamiento que hizo el presidente Escudero, el presidente de la República, 1,000 millones de pesos. Bueno, ya hay 1,000 millones de pesos para atender a nuestra gente, para garantizar que haya esta, digamos, esta condición de defensorías en lo que tenemos que hacer que se vuelva la red consular. ¿Eso es suficiente? Sin duda alguna, si no tenemos un mapa de ruta, no lo va a hacer. No solamente se trata de identificar, y creo que eso va a ser muy positivo de la reunión que tengamos el próximo sábado en Phoenix, Arizona, no solamente saber cómo lo desdoblamos para que ese recurso abarque más, sea preciso, no se pierda en la tubería de la burocracia, sino que le llegue verdaderamente a la gente para que sepa, esté informada, tenga capacidad de articularse con ONGs, con activistas, con iglesias. Eso tal vez es una parte importante. Pero en este momento, de lo que se trata es de que el Estado mexicano, lo digo como senador de un estado como el de Guerrero, que tiene 1 millón de migrantes entre Chicago y California, y aquí están mis compañeros Jesús Casillas, Jalisco, Zacatecas, en fin, Michoacán, Durango, no se trata solamente de tener una capacidad de reacción inmediata para poder ayudar a la gente. Se trata de que el Estado mexicano, en todas sus capacidades y elementos, vuelva a tocar base con la gente que dejamos ir. Porque tenemos una nación que está dividida. Y eso es precisamente lo que tenemos que entender en este momento. Tenemos una nación que tiene allá a 12 millones de mexicanos de primera generación, o a 35 de primera, segunda y tercera, que representan un país que está fracturado. Entonces, lo quiero plantear un poco en la provocación de lo que hemos venido hablando en Operación Monarca. Sí es importante las acciones de reacción inmediata, sin duda algunas son indispensables, y en este ejemplo hay algo que ya estamos trabajando. Estaremos en Arizona, estaremos buscando, como se planteó en aquel encuentro del 17, que la diplomacia parlamentaria nos ayude a establecer alianzas estratégicas. Estaremos en Sacramento con un grupo de senadores, 27 latinos, pues que lo que buscan es blindar a la comunidad migrante porque la ven como parte de la prosperidad de California, así me ha tocado escucharlo. Y tienen ellos representación, el senador Hueso, por ejemplo, que es quien representa al distrito de San Diego, pues tiene la misma cantidad de representantes jaliscienses que la que tiene Jesús Casillas. Y ahí es lo importante, que un senador de Jalisco junto con un senador de California puedan ver en esa masa demográfica, en esos paisanos y paisanas, la posibilidad de entender que la prosperidad de nuestros países pasa por esa gente. Toda la narrativa es superior, la narrativa es mucho más trascendente, y es precisamente lo que queremos lograr en Operación Monarca, que nos desdoblemos en todas las capacidades que podamos tener. Somos 128 senadores y senadoras, qué bueno que hay senadoras que se siguen sumando a esta iniciativa, senadoras de San Luis Potosí, senadoras de Michoacán, porque solamente si logramos ese tipo de penetración es como vamos a cambiar la narrativa que hoy está instalada, y que ya ven, lo decía Eunice, ¿dónde tenemos perdida la batalla? En la narrativa y en la comunicación. La narrativa que hoy va ganando es la de que los migrantes son una afectación a los intereses americanos, que el Tratado de Libre Comercio es perjudicial para los Estados Unidos. Tenemos que cambiar la narrativa, y solamente si el Estado mexicano se desdobla en todos sus elementos, será posible tejer las alianzas que le cambien o que le den la vuelta a la tortilla. Entonces, ¿qué es lo que queremos plantear? Y obviamente, Agenda Migrante ha sido, pues yo creo que un garbanzo de a libra frente al desconcierto y la incertidumbre, pues un mapa de ruta, trabajar con la gente, hacer alianzas estratégicas, encontrar en las cosas que dice Jorge los tiros de precisión que nos permitan pues cambiar el eje de articulación frente a un gobierno hostil. Por ejemplo, si no dejamos que entre gente que no sea reconocida plenamente como mexicana, pues que la bronca se les quede a aquellos. ¿Por qué le vamos a ayudar a un gobierno en Washington que es hostil, que es agresivo, y entonces nosotros nos quedamos sin ninguna capacidad de negociación? Un último ejemplo, que creo que no cometo ninguna violación a ninguna secrecía, porque así lo comentamos con el secretario Osorio Chong. Él decía, miren, yo platiqué con McCain,
uno de los senadores que ha sido más rudos en su posición frente a México. Cuando le expusimos de qué se trata lo que México ayuda en el combate al terrorismo, cambió su visión 180 grados respecto a lo que significa la relación bilateral. Tenía plenamente comprada la visión de que México se agandalla, de que México lastima, un poco la narrativa que ha construido Trump, pero cuando uno ve en la complejidad de la relación bilateral que tenemos, lo que México significa en términos de seguridad para algo que le preocupa a los americanos, pues 1000 veces más que lo que nos preocupa a nosotros, que es el tema del combate al terrorismo, cambió la visión de McCain. Y cambiar la visión de alguien como McCain puede significar cambiar el centro de gravedad en Washington. México tiene que desdoblarse para cambiar la narrativa, sin duda alguna. Esas son las acciones estratégicas en las que tendremos que acompañar, no solo al presidente de la República, sino todos, ya con esto termino. Sino que tener la posibilidad, es que me pidió Marcela que yo fuera muy preciso en los 10 minutos y ya llevo 11, no, pero cierro con el argumento. No solamente tenemos que desdoblarnos, y ahí la agenda de Operación Monarca, ya logramos una iniciativa en materia de educación, en fin, hay chamba que va avanzando. Me parece que esa frase de la señora que decía, lo que le tengo miedo es a regresar al infierno, se tiene que convertir en el centro de articulación de este nuevo fervor nacionalista que hay en México. Que hoy tal vez es un entero y ponemos una banderita en el WhatsApp y nos sentimos a todo dar. Pero ¿cómo le hacemos para que Trump se convierta en la mejor oportunidad que hayamos tenido en la historia para entender que necesitamos un verdadero sistema de justicia, que tenemos que madurar como país y dejar de hacernos pendejos, dicen mis amigos ahí en Guerrero, y que podemos convertirnos en un país que verdaderamente entiende esto como una oportunidad? Entonces yo creo que ahí, agenda migrante y sobre todo el trabajo que con la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte y con todos mis amigos y amigas que tienen paisanos y paisanas, familiares, queridos, vecinos, etcétera, allá en Estados Unidos, podamos desdoblarnos para ayudar a que esto sea la oportunidad que México necesita. Muchas gracias. Gracias, compañero fundador de Monarca, Ríos Peter.